Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, biorreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Temporada 2. Hola corazones, ¿cómo estamos? Bueno, déjame decirte que yo, después de hacer ejercicio, me tiembla la mano, me tiembla el bracito para grabar, pero bueno, estoy ahorita percatándome que estoy así, ya sabes, cuando queda tembloroso, pero eso sí, con la dopamina en el coco y el corazón muy contento. ¿Cómo vamos con el cierre de este mes de marzo que nos invita al cambio, a la acción, a la revisión, al enfoque, a la toma de decisiones, a la poda mental, a la poda de vínculos vampíricos, a la poda de hábitos que no nos contribuyen, corazones? Estamos en el año caballo, en el año de domarnos, en el año de que se nos va a desbocar todo lo que tengamos sin estructura. Todo lo desbocable se va a desbocar. Entonces, corazones, pues este podcast no va a ser la excepción. ¿Qué tema me confiésome que este es un tema sensible y te voy a contar por qué. Porque este tema del timing, del tiempo, el conflicto con el tiempo que muchas personas, y sobre todo como que es un tema cultural, pero te voy a decir varios rasgos de dónde puede venir algunas sugerencias. Es un tema muy cultural y bueno, ¿qué te voy a decir con la cultura mexicana, no? No les gusta, corazones, a los alemanes, a los chinos, no les gusta hacer tratos de negocios con nosotros los mexicanos. Y nosotros somos responsables de eso. ¿Por qué? Porque de entrada nosotros tenemos unos códigos, unas palabras, unas estructuras mentales que definitivamente no tienen traducción, no son equiparables. Y eso habla de la poda neuronal, ¿verdad? Entonces, pues dices, puntual como un inglés o como un alemán, ¿verdad? Dicen, ¿quiénes son más puntuales, los ingleses o los alemanes? ¿Quiénes llegan a tiempo? No, los que llegan 15 minutos antes, ¿verdad? Y vamos a hablar un poco de eso, ¿qué te parece? Claro, lo que te comentaba hace un momento es que nosotros mexicanos tenemos un esquema del tiempo bueno. Y si son de Veracruz como mis parientes, no bueno, en la hamaca, ahí voy, ahorita, ya merito, espérate tantito, sí, ya mero. Es decir, esos conceptos temporales es cuánto ya merito, ahí voy, es 5 minutos, 3 segundos, media hora, porque yo oí a unos de mis parientes que el sí ahí voy se podía hacer hora y media. Entonces, hay personas, te lo digo que es un tema sensible porque a mí me tardó toda una programación familiar comprender por qué era tan incómodo para mí la convivencia. Porque el esquema mental de una persona que llega tarde o que llega temprano, que tiene una forma de conceptualizar su tiempo, sus actividades, ergo hace compromisos y citas. Habla más de la personalidad y de varios rasgos de personalidad y de un esquema de realidad de lo que tú te puedes imaginar, ¿eh? O sea, en el estricto sentido, vamos a decir a primera capa,
El tema de la impuntualidad y del timing desde nuestra cultura, pues obviamente, sobre todo en temas de trabajo, ¿verdad? Pues es algo que no se ve bien, ¿verdad? Y que inclusive personas que llegan tarde de forma crónica, yo así tengo alumnos y acompañados que tiro por viaje, el día que les toca su sesión, ese día llegan tarde. Y todo se les atraviesa. Y eso tiene que ver con su inconsciente, porque es el tiempo que me doy para mí. Es el tiempo, es el compromiso conmigo. Pero no es un tema de mala persona, de mala leche, no. O sea, tiene realmente un rasgo de personalidad que es un tema. ¿Por qué? Porque pues al final los que trabajamos bajo horarios, y las personas que de forma crónica, sistemática, todo el tiempo a todos lados, a donde quieras, la cita que quieras. La cita del pelo, la cita del dentista, la cita del pedicure, la cita de lo que quieras, es una cronificación de su personalidad, llega tarde, tienen un conflicto con el timing y tiene conflictos profundos, ¿eh? Yo me he puesto a investigar y sobre todo he hecho así como universo con todas las personas que me he tocado en estos años trabajar. Y sí hay temas de dilación que tienen que ver con los conceptos de realidad. Me voy a explicar. Entonces, claro, evidentemente dentro del mundo laboral y dentro del mundo que vivimos, pues la persona que hace esperar, pues tiene como un rasgo hasta cierto punto de falta de respeto, ¿verdad? De tanto el que espera como el que se retrasa, ya entró en un estado de rispidez pues cuando no se respeta el tiempo del otro. Pero fíjate, hay un psicólogo social inglés que se llama Oliver Burkeman, que dice que las personas que llegan tarde son más controladoras porque quieren estar como en control de la situación. Esto es inconsciente, ¿eh? El centro de atención, ¿no? Cuando llegan. Pero yo disto un poco de eso por algo que te voy a comentar. Digo, es que estos son como, vamos, fuentes así como muy oficiales. Yo creo que sí puede haber una parte de personas que les gusta llamar y acaparar la atención, eh, y si no la reciben no se sienten como muy cómodos y que por eso prefieren llegar después para que ya como que estén todos y ya me reciban, ¿no? Ese es como el punto de vista de esta persona, pero yo creo que en realidad hay una falacia en la planificación, ¿vale? O sea, a la hora de que tú haces tu agenda y planificas, tiene que haber cierto realismo, ¿no? Para planificar tareas, rutas, desplazamiento. Y si no se hace esta planeación realista, vamos a ser impuntuales fijo. Y más las personas que vivimos en ciudades muy grandes. Yo vivo en una ciudad grande, sin embargo elijo desplazarme en distancias no lejanas porque así diseñé mi vida, porque para mí el tiempo es por lo único por lo que uno, vamos, es irrecuperable. No hay tiendas de mi tiempo. Entonces, para mí trasladarme 2 horas y media para ir a no sé dónde, con 2 horas y media para ir a no sé qué, y 1 hora a mí me parece una pérdida de tiempo. Por eso ciertos días son para ese tipo de rutas y el resto de los días tenemos una dinámica mucho más corta en distancias que nos puede dar al final calidad de vida. Pero fíjate bien, dicen, hay un estudio que hicieron en la Universidad de San Diego, en Estados Unidos, en donde dice que las personas que siempre llegan tarde tienden a ser, ¿cómo lo ponemos de manera amable? Muy optimistas con el tiempo, ¿no? O sea, eh, son muy optimistas en que van a realizar las tareas o los traslados de manera muy rápida. Entonces, en este sentido, hay una doctora, Diana Delonsor, que escribió un artículo muy interesante en el New York Times, en donde dice que existen dos tipos de personas que siempre llegan tarde. Una, las personas que están acortando el plazo, ¿no? Entonces,
que les gusta como siempre andar en esa cortisol, en esa adrenalina, en ese estrés de apurarse, apurarse. Les gusta como ese chute de adrenalina de andar corriendo y apuradas y dejar todo al último momento, todo a lo más tarde para andar siempre en esa adrenalina topados, ¿no? Son rasgos de personalidad. Ahí sí le doy un voto a esta terapeuta, porque hay una adicción, he hablado de esto en podcasts anteriores, corazones, he hablado de la adicción al cortisol, o sea, la adicción a la prisa, la adicción a la adrenalina, o sea, el sistema nervioso no sabe estar en calma, entonces nada más se regula cuando anda en friega. Entonces, fíjate, como dice el meme del gatito, ¿verdad? Déjame duermo otro rato para que ya se me haga tarde y luego ya me tenga que apurar, ¿verdad? Esa gente que va a la clase de yoga para hacer su meditación y su shavasana y todo lo que quiera, pero llega corriendo, corriendo a la clase de yoga para relajarse, ¿verdad? O sale relajado de la yoga para matarse en el tráfico porque tiene 20 minutos para llegar, cambiarse, desayunar y llegar a tiempo. Ese tipo de esquemas de organización son poco realistas. Entonces, como te decía, la primera es esta como adicción a la adrenalina y dejarlo todo al último para ya apurarse, ¿no? Y la otra rasgo de personalidad son los productores, ¿no? O hiperproductores, esa gente que tiene que estar haciendo, haciendo, haciendo. Entonces son muy optimistas porque creen que pueden hacer mucho y sobre todo mucho más de lo que el tiempo, el desplazamiento, la duración de las citas, la duración de las cosas. No, ahorita paso, voy al Walmart y paso al banco y en su mente hacen un esquema que van a hacer eso en media hora. Entonces, claro, no se te ande atravesando un choque o porque ya ese ajuste de esquema fue poco realista. Entonces, dicen pues que estas personas que no tienen un timing como muy adecuado llegan tarde porque también tienen rasgos que son em, muy personas que son positivas, o sea, optimistas y creativas, sobre todo personas muy creativas. Las personas que trabajan en el rango creativo de cualquier área son personas poco aterrizadas a la tierra, vamos a decir, bueno, aterrizadas a la tierra, disculpa el pleonasmo, son poco realistas, porque como están en su nube de creación y de imaginación, pues ya se me fue media hora, ¿verdad? Y ya no llego. Entonces, generalmente son personas poco puntuales. Ahora vamos a hablar de los puntuales. Corazones, con mi parentela, yo me he sentado en un restaurante 2 horas, a 2 horas y media, a esperar que lleguen para mis pulgas. Bueno, eso pasaba antes, ¿verdad? Y antes cuando las enfermedades, sobre todo las osteoarticulares, jodían el cuerpo. ¿Por qué? Porque es este concepto de desvalorización e impotencia. Es decir, no, quedamos a las 1:30, a las 2. O sea, no puedes llegar a las 4 de la tarde y pensar que voy a tener una sonrisa y que no he comido, ¿verdad? En el restaurante. Pero en fin, vamos a hablar ahora de los puntuales. Inclúyome. Estos individuos que solemos ser puntuales siempre llegan a la hora porque simplemente son personas que tienen mucho más autocontrol que el promedio de los demás y una mejor percepción del tiempo, un mejor conteo de los desplazamientos y sobre todo, por ejemplo, si yo reviso, y ahora con tanta aplicación y tanta madre, ya de plano, y aún así, pues se puede equivocar la ruta, pueden suceder muchas cosas. Pero si, por ejemplo, yo aquí en Guadalajara, al aeropuerto, que ha estado en obras y que es ahorita ya está más abierto, pero duró tiempo siendo una monserga de 2 horas, 2 horas y media llegar al aeropuerto. Si checas en la aplicación, fíjate el esquema mental, si checas en la aplicación que te da 35, 40 minutos, 45 minutos de distancia, tomó una hora. ¿Por qué? Porque así no corro más para tomar un vuelo, ¿verdad? Es decir, la persona que suele ser puntual va a tomar un colchón de tiempo entre 15 minutos, 20 minutos. ¿Para qué? Para que me estaciono, busco tercer piso, elevador, camino, si necesito ir al baño antes. Es decir,
Todo lo que tenga que hacer lo hago con calma. No necesito el rush de córrele, súbele, quedan 5 minutos o más cuando hay personas, por ejemplo, te digo porque yo de mi parentela los tengo. Quedamos de estar, me lo invento, quedamos de estar a las 8 y a las 8 van saliendo de su lugar de destino porque es que quedé a las 8, pero a las 8 salen de su casa o de su oficina para desplazarse. Toma en cuenta media hora, 40 minutos de distancia. Entonces ya llegaron media hora, 40 minutos tarde, porque estamos en confianza, somos familia. Entonces, ese movimiento poco realista, en donde es una constante y una cronificación, habla de una persona poco realista y que no tiene autocontrol de sus esquemas, ¿no? Entonces, las personas más puntuales son más cautas, por lo que te digo, tienen esta precaución de 10, 15, 20 minutos. Generalmente suelen imaginarse algún escenario en el que se retrasen y no necesariamente tengan el tiempo suficiente para poder solucionar ese problema que X pueda aparecer, ¿no? Si se me aquí te digo, el aeropuerto de Guadalajara, que es una sola vía, no hay otra para llegar. Entonces animas que el choque, ¿verdad? O como pasas por la central de abastos, y vienen muchos camiones y camionetas, animas que la camioneta de los jitomates no se le tiren todos porque ya hubo un retraso, ya vas a tener solo un carril para pasar. Entonces, pues esta gestión en qué bueno que quedó el camino abierto y bueno, vas a tener unos minutos de colchón. También las personas que suelen ser puntuales tienden a procrastinar menos, es decir, a aplazar las cosas incómodas menos, ¿no? Esa plática incómoda, puta, pues ¿para qué la atraso, verdad? No, pues mejor mañana. Luego le digo, luego empiezo, luego reviso. Ay, tenía que revisar el estado de cuenta. Mañana, porque, o sea, esa dilación, ese aplazamiento de las cosas desagradables lo único que hace es prolongar como una astilla que te tienes que quitar, ¿no? Cuando te astillas un dedito o una piedra en el zapato, pues nomás la vas a traer más tiempo. Habla, repito, de un estado de realidad, de un concepto de la realidad de las cosas, ¿verdad? De la misma manera, las personas que son sistemáticamente puntuales tienen a ser más cautas y tienen más autocontrol, como te comentaba. A veces el llegar excesivamente temprano denota mucha preocupación, estrés o una necesidad muy grande de agradar a los demás. De la misma manera, igual también de mi parentela, hay gente que llega media hora antes. Entonces, hay de todo, ¿verdad? Bueno, normalmente, obviamente, las personas que tienden a ser puntuales tienden a tener o enojarse más cuando tienen que esperar demasiado, ¿no? Una cita, una consulta, lo que sea, y tienen que esperar mucho tiempo, pues obviamente tienden a molestarse. Bueno, evidentemente ya no te digo, ¿no? O sea, los expertos en RH, en recursos humanos, pues todos siempre van a coincidir que la puntualidad dentro del mundo laboral, pues es fundamental, porque al final del día cuesta dinero el que todo empiece tarde o se retrase de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, aquí la recomendación es que el hecho de llegar a tiempo, más bien, llegar a tiempo, me lo invento, la cita es a las 8 y yo quiero llegar a las 8, ya llegaste tarde. El llegar puntual es llegar 5 minutos antes, 10 minutos antes. ¿Para qué? Para que te sientes, para que te acomodes, para que vayas al baño, para que el carro lo estaciones correctamente y no lo andes largando a medias ahí, ¿verdad? En algunos eventos acá de Quantum llegó un día una vecina con nosotros y si era una de las personas que asistía a nuestros eventos acá en Quantum, tocó un vecino y dijo, ¿hay una señora con una camioneta así, así, asado? Sí, pues la había dejado prendida, con las llaves pegadas. Ya no digas vidrio abajo o trepada en la banqueta, estorbando una entrada de alguna cochera, algún estacionamiento. No, la camioneta estaba encendida.
porque como llegó con una prisa en un mundo de magusín, literal, paró la camioneta ahí prendida con las llaves encima de la camioneta, se metió al evento. Entonces, corazones, es de llamar la atención lo siguiente, y espero que de verdad, desde el fondo de mi corazón, se los digo porque a partir del orden, todo en tu vida empieza a crecer. Por eso te voy a dejar unas recomendaciones, ¿de acuerdo? Las prisas nunca van a traer nada bueno, jamás. Tienes más riesgos en el tráfico, más riesgos de choque. Ya no digas el cortisol y cómo te amargas y te acidificas la sangre. Te hace tener un carácter más irritable con las personas con las que vas. Vas con tu pareja y vas con tus hijos y ya todo se va matando porque es que te dije. Pero eso empieza en la crianza, ¿eh? O sea, nosotros tenemos que enseñarles a los niños el concepto correcto del tiempo para no andarles al rato jalando la oreja. Tenemos que ir al dentista, tu cita es a las 5. Estás haciendo tarea, estás jugando. ¿Cuánto tiempo necesitas para recoger todo tu tarea o todos tus juguetes? Y que salgamos. Porque de camino vamos a hacer media hora para llegar a tiempo. Entonces, te aviso 15 minutos antes y ya en 15 minutos recoges y ya quedó más o menos organizada la mochila, la tarea o los juguetes. Recogemos 15 minutos, ahora sí, ya vámonos. Entramos como niños todos, ¿no? Entramos al baño, nos llevamos una botellita de agua. Ahí anda mi gachiña trayendo la cena. Mira, todos te van a oír. Sí, mi amor, mi tequita de cena es que tiene su peluchito, una culebrita, un peluche que ya es una garra que tiene como 12 años y todas las noches me trae mi cena. Ya no casa, bendito sea Dios, que no me traigan pájaros ni lagartijas. Trae la garrita del peluchito y avisa, ya te traje la cena. Muchas gracias, Ganesha. Entonces, ¿dónde estaba? Ah, sí. Cuando nosotros les enseñamos a los niños a tomar esos 15 minutos para que recojas, vamos al baño, te llevas una botellita de agua y llegamos al dentista o llegamos a la clase de tucutú. Pero ¡ya vámonos! Y a medias de la tarea y que a medias del juego que estaba haciendo el ego, vámonos y sacas al sujeto a la calle, pues ya va estresado y aparte ya voy medio matándome en el tráfico para, bájate, ahorita me estaciono, dile que ahí voy. Sí se dan cuenta, corazones, que no hay ninguna necesidad de estresarnos ni de estresar a la gente. Lo que necesitamos es organización, autocontrol y realista, ¿no? ¿En qué ciudad vives? ¿Cuánto tiempo vas a hacer? No puede. Ahora, es que a mí me ha pasado que veo gente así. Temas de salud. Ah, sí, voy al masaje y luego voy a ir al doctor que me va a poner las células madre y luego voy a ir a que me den la consulta. Todo eso que planeas es para tu bienestar. ¿Qué necesidad hay de irte matando siempre 20 minutos tarde a todos lados? No, más bien es mejor inclusive para la regulación del estrés que en lugar de 3 citas pongas 2, pero que las fluyas, las goces, estés presente y no estés pensando en el que sigue, ¿verdad? Entonces, hay que calcular el tiempo que llevan realmente nuestras actividades para poder ser más realistas con las demoras que pueden suceder, porque pues las demoras pues, pueden pasar mil cosas. Y bueno, siempre es recomendable en todos los sentidos. Yo esto es algo que he practicado a nivel personal. Digo, aquí la gente que trabaja conmigo no me deja mentir, sobre todo cuando viajamos, por ejemplo, a Ciudad de México. ¿A qué horas yo tengo mi evento? A las 4. Bueno, yo siempre, Tania Ramón, siempre está una hora antes del evento. O sea, si mi evento empieza a tal hora, yo estoy una hora antes. Yo he tomado, corazones, conferencias, cursos, muchas cosas, y donde a la hora publicada, por ejemplo, si la hora son las 4 de la tarde, a esa hora el expositor no llega. Ni siquiera ha puesto su máquina, si va a poner máquina, si va a poner presentación. Yo he llegado a sin número de eventos en donde a la hora quedada ni siquiera el expositor ha llegado ni ha montado nada. Y está todo el mundo ahí esperando. A mí me parece una falta de respeto.
y una falta de profesionalismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando vas, yo por ejemplo, que monto eventos, mm, te falta el cable, se quemó, ya no tiene luz ahí, sobre todo cuando rentamos venios, que pues yo en casa sé dónde tengo todo, ¿no? En cuanto me está todo instalado, pero llegar a un lugar en donde, que si el cañón se fundió, el que no, ahorita le traigo otro, oiga la extensión, ah, sí, llegas al lugar y lo que ya planeaste a veces no está completo, lo que sea. Las personas merecen que se comience a la hora que se planeó porque tienen sus cosas. Y déjame decirte que yo estoy muy orgullosa y lo voy a decir públicamente porque hubo una vez, ha sucedido muchas veces, ¿eh? Pero particularmente una vez creo que fuimos a Ciudad de México en una constelación de mamá o de papá, algo así. Y tuve que felicitar a todo el salón Corazones porque en Ciudad de México, en punto de la hora, y el grupo estaba completo, 4 o 5 minutos antes de la hora, estaban todos Corazones. Eso habla de la disposición, del compromiso consigo mismos, con el proyecto que tienen y habla del fruto que van a obtener, ¿no? Pero ay, sí quiero sanar, yo quiero resolver y llegas media hora después, pues no es congruente. ¿Me explico? Es cómo quieres resolver esto sin darte el espacio y el tiempo y la concentración por venir ahí con la adrenalina a tope porque ya llegaste tarde. Se fijan cómo habla de un esquema mental mucho más profundo. Corazones, las prisas nunca son buenas. Te tropiezas, te das con el tacón, ahí vas corriendo en las escaleras. Si tenías que entrar a hacer pipí, ya no entraste. Repito, las prisas nunca son buenas. Y esto, repito, es algo que yo he practicado en casa y sobre todo de manera formativa. Entonces ahora los frutos son que, por ejemplo, mi hija que es hiper puntual, si tiene que llegar a la universidad a las 8 o 9 de la mañana, obviamente hay tráficos diferentes, ¿no? Hay horas mucho más pico, digamos. Entonces, pues ella ya sabe que a gusto dice, pues tengo que llegar a las 10, voy a llegar a las 9. Llega, se lleva su café, se estaciona con calma. El estacionamiento ahí en su escuela es muy escaso, entonces se estaciona correctamente, encuentra buen lugar para estacionarse, en la sombrita del árbol, lo que sea, y espera. Y esa es la siguiente recomendación. Llegar antes para no planear llegar justo a la hora. Si tú piensas llegar justo a la hora, ah, sí, la cita es a las 8, sí llego a las 8, muy probablemente vas a llegar tarde con 5 o 10 minutos porque el elevador, el valet parking, el semáforo, el choque, lo que quieras. Si tú estás planeando llegar a tiempo, ya llegaste tarde. Entonces organízate para llegar con antelación, lo que para ti sea cómodo. Y lo más importante, corazones, disfruta esperando. O sea, la paciencia es una facultad del alma que se desarrolla. Es una virtud que puedes empezar a generar. Disfruta esperando unos minutos. Si llegas antes, no tiene nada de malo. Te llevas un librito, contemplas viendo a la gente, disfrutas viendo algo, viendo el espacio, conecta con el lugar al que vas, observa los detalles. Simplemente piensa y reflexiona. Tengo 5 minutos para sentarme aquí a respirar con la tranquilidad de mi corazón, de que me siento orgullosa de mí misma, orgulloso porque llegué a tiempo. Entonces, es un aspecto muy importante, claro que del respeto al otro y el profesionalismo y todo lo que tenga que ver en el mundo laboral, sí, pero sobre todo es un esquema de realidad, de autocontrol y de organización, porque si tú puedes organizar ese tipo de cosas, tu crecimiento en muchas áreas está asegurado, ¿verdad? Digo, los países latinos, yo lo veo porque tiro por viaje, hacemos eventos y entonces, oye, pues lo acabamos de ver con la organización del evento este que me invitaron para mañana, en donde pues lo planeamos a tal hora, pero típico de mexicanos. Yo tenía una amiga que así me decía también, no, ya sé que tú eres puntual, tú sí llega a tal hora, es que les digo a todos a las 8 para que lleguen a las 9, sobre todo las cenas y todo. Fíjense, hemos llegado al punto cultural en donde yo cito una hora y la gente va a llegar una hora después a una fiesta, a un evento, ¿sí? Es decir, pues
planeas comida, planeas esto, que venga no, que venga la música, y la gente ya no está. Digo, no está. Entonces, fíjate, corazón, cuando saben que somos puntuales es ¿a qué horas es la cena? A las 8, para que lleguen a las 9. No, si tú eres puntual a las 9, yo llego a las 9, ¿sí? Tampoco voy a llegar media hora antes a barrer, pues a lo que me refiero es que si me dicen una hora, esa hora estoy. Pero sobre todo cuando son eventos de trabajo, no puedo llegar a la junta media hora después, porque igual ya se terminó, ya se fue. Es decir, perdemos más por esforzarnos poco. Y ese esquema mental hace que todo el tiempo también estemos revolviendo. Ayer hablamos del enfoque, por eso estoy dando continuidad con este tema del tiempo que es impresionante. Ya me llevé hablando de tiempo 30 minutos. Lo dejo aquí. Corazones, desde el fondo de mi corazón, espero que este mensaje, esta información funcione para ti y empieces a poner más atención, alarmas, te conviertas en una persona más impecable en tu trabajo como padre o madre formativo y sobre todo muestra respeto a tus seres queridos, demostrando en el tiempo que te importa el tiempo del otro y que no tiene derecho a esperar porque tú no te organizas bien. Déjame tus comentarios y te dejo un abrazote. Le seguimos mañana. Chao, chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.